Listo. Ya. ¿Cómo quiere el código? 842 5 veces 0. Si no me escribí. Bueno, gracias. Bueno. Continuando con la parte de las NIC, dice que los estados financieros, lo que veíamos anteriormente, que reflejan fielmente la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Si nos vamos a eso, son los estados financieros que debemos de presentar. Después nos habla sobre, digamos que no como principio, pero sino esas características que deben de tener los estados financieros. Entonces nos habla sobre hipótesis de empresa en funcionamiento, que obviamente si nos vamos a los principios es hipótesis de negocio en marcha, o el principio de negocio en marcha. Entonces digamos que las NIC toman en cuenta, podemos llamarle algunos principios. Entonces, pero le llama hipótesis, no le llama principio, pero es si lo estudiamos es el mismo principio. Entonces, en el hipótesis de empresa en funcionamiento es lo que vemos como negocio en marcha, que hay que evaluar la capacidad de que tiene la empresa para continuar en funcionamiento. Decimos que toda empresa se considera negocio en marcha mientras no se demuestre lo contrario. Porque las empresas son creadas para permanecer en el mercado por mucho tiempo y nadie está creando un negocio para cerrarlo al día siguiente. Entonces, pero hay que evaluar, porque ya cuando una empresa está cayendo en falta de liquidez, entonces ahí ya no puede solventar su deuda o su operación. Entonces, cuando vos no tenés dinero, ¿con qué le vas a pagar a los trabajadores? ¿Cómo vas a pagar todos esos gastos que necesitas para poder operar? Los impuestos. Entonces ahí estás entrando en una situación muy difícil que vos tenés que evaluar si vas a continuar o no vas a continuar. Pero si no existe nada de esto, se considera una empresa en normal funcionamiento. En la hipótesis contable del devengo nos da a que hablábamos sobre la contabilidad en base a devengado, en base a efectivo, y aquí que nos dice, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. Cuando nos vamos a contabilidad en base al devengado es cuando les decía que nosotros o la empresa va a contabilizar todos sus ingresos independientemente si fueron al contado o fueron al crédito. Ahí lo podemos ver reflejado. La hipótesis contable. Porque, por ejemplo, para efectos de la DGI, vos tenés que reflejar tus ingresos brutos. A la DGI no le interesa si tus ventas fueron al contado o fueron al crédito. Entonces aquí, eso nos quiere decir el devengado que nosotros tenemos que registrar todos los ingresos igual, todos los activos, los pasivos, el patrimonio neto, el ingreso y los gastos. Pero vamos a esa parte de los ingresos. Tenemos que incluir todo lo contado y al crédito, diferente a una contabilidad en efectivo, donde solo ingresaría la parte que fue al contado, pero eso en la realidad no se da. Y si nos vamos a los libros nos dicen que tal vez en algunos negocios personales podrías aplicar eso, pero en una sociedad imposiblemente vos podés aplicar una contabilidad en base al efectivo. Vos siempre vas a contabilizar en base al devengado.
Uniformidad en la presentación nos dice que la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conservará de un ejercicio a otro. Entonces ahí no podemos estar cambiando en cuanto a clasificación, presentación de estados financieros. Debemos de tener ahí un estándar de presentación en la información financiera. Entonces ya adoptamos una forma de presentación, ahí nos tenemos que quedar, no estar cambiando cada periodo de presentación de estado financiero. En materialidad o importancia relativa, y también todo esto, si vemos, los podemos asociar a los principios de contabilidad. Cada clase de partidas similares que posea la suficiente importancia relativa deberá ser presentada por separado en los estados financieros. O sea, aquí tenemos que separar los ingresos, los gastos en cada una de sus partidas. Y también, si nos acordamos de la importancia relativa, nos decía que es necesario incluir todo dentro de los estados financieros, porque vos no puedes decir, porque esto me costó 10 Córdoba, no lo voy a incluir. No, vos tenés que incluir todo. Todo tiene importancia dentro de los estados financieros, y materialidad también, si nos acordamos que ese principio nos llevaba a que todo tiene un valor material y a todo le asignamos un valor monetario en contabilidad, hasta los activos intangibles, que son esos que no vemos ni tocamos, pero le añadimos un valor, como a las marcas, las franquicias, las patentes. Entonces todo tiene un valor para poder ser reflejado en los estados financieros de una empresa. En la compensación no se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Entonces aquí, tanto las partidas de activo y pasivo como las de gasto e ingresos se presentan por separado. Entonces aquí no puede hacer una compensación, no, voy a presentar solo cierto ingreso, o no voy a presentar solo ciertos gastos, o un activo con un pasivo. No, aquí separado. Por eso vemos que cada registro tiene su cuenta, vemos cada cuenta que podemos incluir cuando se estudian las clasificaciones de los estados financieros. Entonces cada cosa tiene su cuenta y ahí tiene que ser incluida. No podemos compensar ni registrar una cuenta en otra cuenta. Para eso nosotros ya estudiamos la naturaleza y el concepto de la cuenta en contabilidad 1. Entonces ahí no podemos hacer ese tipo de compensación. La información comparativa nos llevaba, y si nos acordamos de los principios, a que la información tiene que ser comparable. En el caso, si nos acordamos, nos llevaba a que usemos las mismas políticas contables para que la información pueda ser comparativa. Que si estamos usando un método de línea recta, sí lo debemos de seguir usando para poder compararlo, porque si ya usamos un método acelerado, entonces esa información ya no es comparable, porque me va a dar unos resultados demasiado diferentes. Y entonces ya no se vuelve comparativa esa información. Después nos habla en sí sobre la estructura y el contenido de los estados financieros. Aquí nos habla de la presentación de los estados financieros, como que debemos de incluir el nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información, si los estados financieros pertenecen a la entidad o a un grupo, la fecha del balance o el periodo cubierto por los estados financieros, la moneda de presentación, el nivel de agregación y redondeo utilizado al presentar las cifras. Entonces, ¿qué deben de contener los estados financieros? El nombre de la compañía. Ahí podemos, dice, anotar si los estados financieros son de empresa individual o un grupo, cuando hablamos de subsidiaria, de sucursales, de casa matriz, de consolidado, de combinado. Entonces, en esos casos vamos a especificar de qué se trata, la fecha del balance, la moneda, y ya sabemos aquí Córdoba, y el nivel de agregación o redondeo, como cuando utilizamos eso, está expresado en millones de Córdoba, está expresado en miles de Córdoba. Entonces es la forma
correcta de poner un encabezado a los estados financieros. Que bueno, eso ya lo saben. El periodo contable sobre el que se informa, los estados financieros deben elaborarse con una periodicidad que será como mínimo anual, pero ya sabemos aquí ya sabemos que en Nicaragua en la ley está que el periodo contable va del 1 de enero al 31 de diciembre, pero nosotros vamos haciendo estados financieros cada mes. O sea, la empresa va haciendo cortes cada mes, va cerrando cada mes. Por eso les decía que trabajamos de la forma en que, bueno, va a depender de la compañía que te va a dar 1 a 5 días del mes siguiente para presentar los estados financieros del mes anterior, que es cuando le llamamos el corte o el cierre de cada mes. Y después tenemos el cierre anual que va con el periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre, que digamos que es como el consolidado de todo el año. Y con ese consolidado es el que se realiza la declaración anual de impuestos. Entonces tenemos, cada mes vamos haciendo estados financieros, todos los estados financieros que estamos hablando, todos esos se van a hacer cada mes. Y después tenemos los anuales como un consolidado de todo el año, que digamos de ahí es donde se va a tomar todas las decisiones. Por ejemplo, en la utilidad o la pérdida, ya esas decisiones son sobre el anual. Pero obviamente vos tenés que darle un seguimiento a tus operaciones de una forma mensual. Por eso es que va cerrando cada mes. En el balance general vamos a distinguir entre corrientes y no corrientes, tanto para los activos como para los pasivos. Y podemos decirlo así de forma sencilla, cómo lo llevamos o lo asociamos. Aunque hay otras características, esta clasificación la asociamos directamente con corriente a corto plazo y no corriente a largo plazo. Aunque hay otras características que definen qué es corriente y qué es no corriente, de una forma sencilla nosotros lo asociamos así. Si nos vamos a las características, dice que un activo se clasificará como corriente cuando se espera realizar o se pretenda vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la entidad, se mantenga fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizar dentro del periodo de los 12 meses posteriores a la fecha del balance, o se trata de efectivo, otro medio equivalente al efectivo, cuya utilización no esté restringida para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del balance. Entonces, casi nunca vemos todas las características de cómo clasificarlo, sino que simplemente esto, que hasta 12 meses y ahí lo clasificamos como activo corriente. Y mayor a 12 meses, activo no corriente, así como clasificamos anteriormente en pasivo a corto plazo o largo plazo. Digamos que es casi como un cambio de nombre. Los pasivos corrientes, ahí está, igual se espera liquidar en el ciclo normal, se mantengan fundamentalmente para negociación, debe liquidarse del periodo de 12 meses y la entidad no tenga derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses. Entonces siempre estamos hablando de los 12 meses y ahí estamos clasificando tanto los activos como los pasivos en corriente y no corriente. Para efectos de NIC, nos habla que en el balance se tienen que incluir el inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias, los activos intangibles, los activos financieros, las inversiones, los activos biológicos, las existencias, que son los inventarios. Aquí digamos que esto vamos a entrar de lleno en NIF a explicar, o sea, cuando vean la clase de NIF, ahí se va a entrar de lleno a toda esta parte, porque digamos, existencias son los inventarios, o sea que tal vez aquí podamos disasociar algunos nombres, pero son los mismos que hemos estudiado anteriormente, nada más que tal vez cambió el nombre. Deudores comerciales, otras cuentas a cobrar, efectivo y otros medios líquidos, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que serían los mismos proveedores, provisiones, pasivos financieros, pasivos y activos por impuesto corriente, pasivos y activos por impuestos diferidos,
intereses minoritarios, capital emitido y reserva atribuible. Entonces ahí, para efectos de NIF, cómo se deben de clasificar el balance general. Aquí nos da la información a revelar en el balance o en las notas. Aquí en las notas que podemos ver sus clasificaciones más detalladas de las partidas que componen las rúbricas del balance. Es lo que les explicaba, que en esas notas explicativas se pueden volver extensas porque, por ejemplo, en una subclasificación sería detallar todo tu cliente. Una empresa comercializadora puede tener un montón de clientes. Entonces, en una nota yo voy a detallar cada uno de los clientes con su saldo pendiente de cobro. Entonces, esa es una nota y es una nota de subclasificación de una partida del balance general que es la cuenta por cobrar. Por eso les decía también que podemos incluir una nota para cada una de las cuentas o podemos incluir notas a las cuentas más importantes. Eso ya va a quedar a discrecionalidad del contador. Incluir las notas a las cuentas más importantes o incluirla a todita. Y ahí es donde se va a volver extensa las notas a los estados financieros. Para información de capital, ahí nos dice que debemos de informar sobre el número de acciones autorizadas, el número de acciones emitidas, el valor nominal de las acciones, una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final, los derechos, privilegios y restricciones a cada clase de acción, las acciones de la entidad que están en su poder o dependientes o asociadas, y la acción cuya emisión esté reservada. Entonces, aquí lo que nos pide es que toda esa información sobre las acciones sea incluida dentro de las notas. Cuántas acciones tiene la sociedad, todas están suscritas, ya están pagadas, se han vendido acciones, toda esa información sobre las acciones deben de ser incluidas, cosa que en los principios no hay tanto información sobre las acciones de la compañía. En las cuentas de resultados, aquí lo que nos dice, debemos de revelar todo lo que tiene que ver con los ingresos, los gastos, los impuestos y los resultados del ejercicio. Ya sabemos aquí, obviamente que si los ingresos son mayores a los gastos, me va a dar una utilidad y viceversa, si los gastos son mayores a los ingresos, entonces voy a tener una pérdida. Que nos decía también que debemos de ser claros en mostrar todas las partidas, ingresos por venta, ingresos por financiero, ingresos por otras ventas, otros ingresos. Entonces hay que detallar los ingresos, hay que detallar los gastos y todas las cuentas del estado de resultados deben de ser reveladas y detalladas. Lo que decía sobre la forma de presentación del estado de resultados, que siempre vamos a llegar a lo mismo, pero usando una diferente forma. Dice que la primera forma se denomina método de naturaleza de gasto y aquí la vemos, dice ingresos ordinarios. Después están los otros ingresos, variación de las existencias de productos terminados, el consumo de materia prima y materiales, que sería el costo de producción. Después vemos los gastos, gastos por atribución, gastos por amortización, otro gasto, total de gastos y el resultado. Entonces en esta forma nosotros vemos que todos los ingresos están arriba y después vienen todos los gastos. O sea, todos los ingresos se juntan, después se juntan todos los gastos y con eso yo tengo el resultado del ejercicio. Entonces eso se llama método de naturaleza de los gastos. La segunda forma se denomina método de la función de los gastos o método de costo de venta. Y aquí vemos los ingresos ordinarios, después vemos el costo de venta, un margen bruto. Después tenemos otros ingresos, gasto de distribución, gasto de administración, otro gasto y resultados del ejercicio. Y al final el resultado del ejercicio. Entonces aquí vemos otra forma de presentación
pero que al final vamos a llegar a lo mismo. Es como el ejercicio, Kimberly nos dio una forma, después nosotros la hacemos en otra forma, pero obtenemos el mismo resultado. Solo estamos cambiando el efecto de presentación como lo vemos aquí, y ambas formas son válidas a efectos de presentación. Entonces ahí es solo cambia la forma en que mostrar los ingresos y los gastos, pero al final, obviamente usando cualquiera de las dos fórmulas vas a obtener el mismo resultado. En el estado de cambio del patrimonio, como explicaba, lo que se va a presentar son los cambios en las cuentas de resultados. Y ahí tenemos varias cuentas de resultados del ejercicio y tenemos todo lo que tiene que ver con el capital contribuido y el capital ganado. Capital contribuido, que ya decimos que son las cuentas que tienen que ver con el capital social, con las acciones, y el capital ganado, que tiene que ver con las cuentas de resultados, como las utilidades acumuladas, la utilidad del ejercicio. Entonces, todas esas variaciones en las cuentas de capital son las que vamos a incluir en un estado de cambio en el patrimonio. El estado de flujo de efectivo, que es donde ya también explicaba que es donde las actividades las vamos a clasificar en operación, inversión y financiamiento. Y de ahí llegar al efectivo que mantenemos en la empresa. Siempre sabemos a dónde vamos a llegar, que es la variación en en el efectivo. Ahí es donde llegamos en el flujo de efectivo. ¿Tienen preguntas? De mi parte, no. Voy a dejar otra tareita. ¿Qué dice el público? Está callado el público. Está dormido, creo. Creo que se durmió la Angie. ¿Cómo Andrés. digo, profe? No, es que se escuchaba entrecortado. Yo no escuché lo último. No sé si es mi internet. Sí, yo creo que mi internet. Se te había a dormir, dijo. Oílo. Durmieron su ratito ustedes. No, profe, No, todo ¿qué va? claro. Yo estaba poniendo La Angie, yo atención. creo que ya se habían dormido. Sí, yo también. Solo estamos nosotros los tres aquí. ¿Va a dar tarea, profesor? ¿Cuál es? ¿Una tareiza? ¿Qué es? No, mentira. Voy a dejar una tareita. La tareita dice: la empresa comercial Uladech, dedicada a la compra-venta de artefactos electrodomésticos, se encuentra inscrita bajo el régimen general de impuestos sobre la renta y una sociedad anónima. Presenta los siguientes saldos en miles de Córdoba al 30 de diciembre de 2020. Cuentas por cobrar al personal, 1.300. Dentro de las cuentas del IVA está el IVA acreditable de 150, el IVA por pagar 200. Dinero en efectivo 400, certificado de depósito a plazo 2.200 y saldo en la cuenta de BAC 2.800. Nómina por pagar 150, otras cuentas por pagar diversas por 100, facturas por pagar comerciales a corto plazo por 3.000, crédito bancario por pagar a largo plazo 600, facturas por cobrar comerciales a corto plazo 4.000 y una estimación de cobro dudoso 800. Anticipo a proveedores 700, activo fijo por 3.600 y una depreciación acumulada de 1.100. Inventario de mercancías 2.500. Documentos por cobrar a corto plazo 2.800. El capital se encuentra conformado de la siguiente manera: utilidad acumulada 750, capital social 5.200, reserva legal 2.000 y la utilidad del ejercicio 6.550. Elabore balance general cumpliendo con ANIC 1. Como las cifras están en miles de Córdoba, las van a pasar a miles. Entonces ya eso ya no lo van a presentar en miles, sino por el monto correcto. Entonces ahí cada número lo pasan a miles de Córdoba y después realizan el balance general con las cuentas que están aquí y entonces lo vamos a clasificar
en activo corriente, activo no corriente. Profe, ¿cómo así Profesor, que lo entonces vamos a ahí si poner en están, mil? si, Miles. si tiene 150 va a ser 1500. Si No, tiene por 100 va a mil. ser 1000. No, 150 por 1000. La vas a multiplicar por 1000 cada cantidad. Ah, cada cantidad, entonces por Cada 1000. cantidad por 1000. Porque está en miles. Como está en miles, lo vas a multiplicar por 1000 cada cantidad para hallar su valor ya correcto. Y Entonces, en el caso de los 1300 ahí en el primero serían por 1000 igual, ¿o no? sí, todo por 1000, todo está en 1000. Ah, ok. Todito está en miles. Todo. Entonces ahí tendríamos que elaborar cuentas TEN, ¿no? Para hacerlo el balance general. No. Solo van a hacer el balance general cumpliendo con la clasificación de activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, Ah, ok. corriente y patrimonio. Aquí ya está todo ¿Para cuadrado. cuándo? Solo ¿Para cuándo esa tarea? creo que la dejé para Marte, creo. Ya está en el Un aula. revisito, ya no No sale. la he subido. La voy a subir ahorita, es cierto. No la había subido. No quería que me chocara con la que van a entregar hoy. Porque hay alumnos a veces en algunas clases me dicen, profe, ¿y por qué hay ya 2 tareas? Porque a veces yo, por ejemplo, Ya. hoy se vence una y yo ya subí la otra. Y a veces se confunden. ¿Cuál es la de hoy, la entrega de hoy? Hoy es la de la semana pasada, que son la que estaba en el libro que pasamos a Word. Ah, esa ya la hice. Ya. Sí, Ya la pero mandé. como hay algunos que todavía no han entregado, entonces por eso está habilitada hasta hoy. Y esta la voy a subir para habilitarla para el martes, porque el miércoles es el examen. Súbala ahorita pues para hacerlo ya. Profe, una pregunta. ¿Este tema va a salir en el examen? No, acordate que va a ser los principios y un ejercicio como el de Kimberly. Los 9 principios van a salir. Sí. No, Está bien, pero- gracias. Sí, pero que ejercicios como de aplicar o no aplicar, como los que están haciendo. Tendríamos que ordenar el balance y el estado, ¿no? En el ejercicio del examen. Sí, en el examen sí. ¿Y cuántas preguntas va a poner? Unas 30. Oílo vos. Se mae, ¿cuál es? Es mayo, se me explota el cerebro, me un derrame cerebral. No escucharon al profesor, dice que solo va a poner una pregunta. Voy a que tiene la, Que no te digo que se me escucha entrecortado porque está malo mi internet. el que tiene la granja no entró a la clase. Bien, Ángel. Yo, el que dice que tiene cabros y Ah, no. no, Ah, no entró. Después ahí anda pidiendo el trabajo de su madre. De verga, se llama. entonces alumnos hasta ahí vamos a llegar. Ok, Nos vemos el miércoles. Voy a subir la tarea. ok, dale. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes.